de Mateo, vamos a estar en el capítulo 20 de los versículos 29 al 34. Mateo capítulo 20, versículos del 29 al 34. La palabra del Señor dice: al salir ellos de Jericó, les seguía una gran multitud, y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente les reprendió para que callasen. Pero ellos clamaban más, diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose Jesús los llamó y les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Amén. Oramos. Bendito Señor y Padre eterno, venimos en esta mañana, en esta tarde ya, agradecidos por tu bondad, tu misericordia, por el privilegio de poder abrir tu santa palabra y aprender de ella. En este texto donde vemos cómo la misericordia de Dios por medio de Cristo es manifiesta, vemos la necesidad de que cada uno de nosotros clamemos también por ella. Padre, que nos hables a través de la misma. Las palabras que salen de mi boca y los pensamientos de mi corazón sean siempre agradables a ti, Señor mío y Dios mío. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén y amén. Amén, mis hermanos, pueden tomar su asiento. Venimos en este estudio y, como decíamos, venimos viendo cómo el Señor Jesucristo ha hecho este recorrido a través de esta nueva zona donde Él se encuentra. Él dejó Galilea, Él se encuentra, ha estado en la región de Perea y ahora se dirige a Jerusalén. Gráficamente nos damos cuenta que Jesús se está acercando a Jerusalén. Hay un mapa que quisiera mostrarles. El Señor estuvo en el área de Perea por aproximadamente unas semanas y ahora Él se ha estado durante los últimos momentos en Jericó. Vemos aquí entonces que el Señor Jesucristo ha inicialmente salido del área de Capernaum, ha venido descendiendo hacia este lado oriental del río Jordán y se ha ubicado en esta zona. Normalmente los judíos pudieran atravesar por este lado directo, pero ellos evitan pasar por Samaria. Esa es la razón por la que deciden descender en esta área bordando el río Jordán. Él se ha estado aquí por unas cuantas semanas. En un momento determinado el Señor cruzó el Jordán y se encuentra en Jericó. En este momento lo que acontece ahora es previo a Él partir hacia Jerusalén, a esta zona de Jerusalén donde sería su última llegada, donde cumpliría su propósito. Él está allí entonces en este momento. Él está en Jericó. No es el Jericó que nosotros conocemos, que fue destruido cuando el pueblo de Israel estaba atravesando o llegando a la tierra prometida, ¿no? Que vemos en Josué 6. Este es otro Jericó que está cerca a Jerusalén, o está cerca de Jerusalén, sí, obviamente. Y está a unos 750. Jerusalén está a unos 750 metros de altura y Jericó se encuentra incluso bajo el nivel del mar a unos 258 metros. O sea que donde se encuentran ahora es una región baja que pudieran ellos, están en este lugar, en este momento, la zona de Jericó, y ellos van a hacer su recorrido hasta Jerusalén. Jericó está a 825 pies bajo el nivel del mar, y Jerusalén está a 2.500 pies de altura sobre el nivel del mar.
Así que vemos que hay una gran inclinación. Hay 15 millas aproximadamente en esta distancia, una distancia que subirían o recorrerían en 15 millas subiendo 1000 pies de altura. Pudiéramos ver que es una gran altura. 1000 metros de altura, perdón, 3880 pies. O sea que Jericó es un lugar que, como podemos apreciar por su baja localización, es un lugar, pudiéramos llamarlo de vacaciones. Es un lugar donde la temperatura es cálida. Es un lugar que es turístico en aquel tiempo también. Incluso las personas estaban en ese lugar en un tiempo recreacional. Jesús está allí, está pasando un buen tiempo junto con los discípulos. Desde luego están en un lugar de comodidad, de hecho un oasis que está en medio de este desierto. Y ahora ellos dejan este lugar agradable para dirigirse a Jerusalén. Jerusalén, la ciudad santa, pero que estaba dañada, que estaba controlada por unos líderes religiosos que se estaban apartando de la verdad. Jesús entonces deja este lugar de comodidad para dirigirse a un lugar de dolor, donde residen los enemigos de Jesús, donde residen aquellos que lo crucificarán. Y mientras ellos van a la ciudad santa, hay dos personas que se encuentran en ese camino, pero hay multitudes de personas que los están siguiendo. Una gran cantidad de personas, aquellos que seguían a Jesús, que vienen con él desde la distancia, pero también una gran cantidad de peregrinos que están llegando desde las diferentes regiones alrededor para asistir a las fiestas en Jerusalén. Y dice que mientras ellos iban entre la gran multitud, habían dos personas que estaban sentados al lado de la carretera. Dos personas que están allí en un momento determinado mendigando, pidiendo limosna. Son dos personas ciegas. Están allí en ese momento. Y las personas ciegas se veían forzadas a pedir limosna porque estaban incapacitadas para trabajar, estaban incapacitadas para depender por sí mismos. Entonces no tenían ningún medio de ingreso, se sentaban a la puerta de entrada de la ciudad y aquellas personas que llegaban o que salían siempre les daban algo para que ellos subsistieran. Y desde luego, comparando a Jericó, un lugar donde vivía gente más cómoda, un lugar que, como decíamos, un lugar agradable y donde mucha gente frecuentaba, era un lugar donde los mendigos se sentían bien porque sentían que no iban a estar desamparados en aquel momento. Entonces ellos estaban ahí. Jericó era una ciudad muy próspera en los días de Jesús y por tal razón los mendigos probablemente se sentían allí o estaban allí porque sentían que ahí no les iba a faltar nada. Estos hombres están sentados al lado del camino pidiendo, mendigando. Marcos, en un versículo paralelo, nos dice que uno de ellos es Bartimeo. El versículo 30 entonces nos dice, y dos ciegos que estaban sentados junto al camino. Y nosotros vemos que la ceguera está registrada en la Biblia. Vemos que la ceguera física es bastante común. Vemos en diferentes oportunidades a través de la Escritura cómo este tipo de personas incapacitadas estaban o eran prácticamente atendidas por Jesús o eran parte de este grupo que estaba aproximándose a Jesús. Y la causa pudieran ser falta de atención médica, la causa de la ceguera. Pudiera ser también condiciones no saludables, la luz brillante del sol, la arena que soplaba. Muchas cosas pudieran ser posibles, cierto tipo de accidente, las guerras, etc. Pero todas estas cosas que causan ceguera son factibles, pero también la ceguera era causada básicamente por enfermedades venéreas. La ceguera era causada por un diplococo que llamaban gonorreicos, que viajaba desde la parte del cuerpo de la mujer hasta el bebé cuando nacía y tocaba prácticamente su zona de los ojos
y esto le causaba enfermedades a estos niños por nacer. Y era algo que ocurría prácticamente en una ceguera permanente. Y en la actualidad estas condiciones son curables porque la medicina, los medios que el Señor ha provisto en la ciencia ya son tratables, pero en aquel tiempo no existía nada de esto. Entonces, la Biblia, además de la ceguera física, nos habla a nosotros de la ceguera espiritual. Y de hecho, metafóricamente los evangelios y las epístolas hablan a menudo de una ceguera del corazón. Juan 3:19 dice que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y vemos que es esa oscuridad que radica en cada ser humano. Esa oscuridad que es más atractiva, es más deliciosa para la humanidad que la misma luz de Dios. Y por eso dice la Escritura que esa es la condenación. Segunda de Corintios 4:4 dice el apóstol Pablo, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, la cual es la imagen de Dios. Y cuando vemos este pasaje, vemos que este Dios de este siglo, Satanás, ha hecho algo que tienta, que atrae, que es lo que a la humanidad le fascina y produce esa obstrucción para que no resplandezca la luz del evangelio. Es una gran realidad, como decíamos la semana pasada. Los deseos de la carne, los deseos de nuestra humanidad, eso que atrae el placer de los ojos, todo aquello nos desvía, bloquea para que resplandezca la luz del evangelio. Y lo peor de ser ciego es ser ciego y creer que se ve. Es lo más malo que pueda existir. Ser tú ciego pensando que puedes ver. Y vivimos en un mundo de gente espiritualmente ciegos y tienen la idea de que pueden ver claramente. Un mundo donde se hace daño a sí mismos porque piensan que ven y están ciegos. El temor de un ciego es tropezar. El temor de un ciego es caer. El temor de un ciego es embolatarse e ir a lugares desconocidos. Y eso es lo que pasa en esta sociedad. La humanidad está ciega, tropieza, cae, se golpea y terminan en sitios donde no deben estar. Donde no deben estar. Y están estos dos hombres. Escuchan el movimiento de la multitud. Me imagino ellos sentados ahí y viene como esa cantidad de personas. Vienen hablando, vienen en esa euforia, vienen caminando, vienen celebrando tal vez. Jesús está ahí en medio de todos ellos. Ellos por alguna razón saben que Jesús viene allí. Ellos tal vez escucharon de la gente hablar de Jesús y que venía para allá, que iba a pasar por ese camino. Cuando escuchan que el Señor está cerca, inmediatamente ellos comienzan a clamar, a gritar, a alzar su voz, diciendo, Mateo 20:30, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron. Esta palabra clamar es un significado que significa gritar. Se usaba particularmente en relación con el chillido de un cuervo. Y esto daba una manifestación de cualquier grito de temor, de dolor y algo similar. Estas personas están allí y cuando escuchan que Jesús viene, ellos lanzan ese grito inmediatamente. Ellos sabían que la multitud venía hablando, sabían que la multitud estaba haciendo ruido. Y ellos quieren que su voz sea escuchada. Y dicen, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Cuando vemos a estos mendigos ciegos, es una imagen de los
hombres o personas en miseria, personas que son los menos afortunados, los últimos, los marginados, los que carecen de importancia en la sociedad que los rodea. Y cuando vemos esta imagen de los ciegos, vemos también la imagen de personas que están alejados de la gracia de Dios y la necesidad que tienen de ella, la necesidad de la gracia de Cristo. Y este texto es un espejo de cada uno de nosotros. Este texto marca nuestra situación, a que no tengamos enfermedades, a que no tengamos alguna deficiencia física o incapacidad, todos tenemos necesidades morales y espirituales. Todos y cada uno de nosotros las tenemos. Esta imagen de estos mendigos es una imagen de aquellos que no tienen una relación salvadora con el Señor Jesucristo. Es una viva imagen de ello. No me refiero solo a una oración que se haya repetido en alguna ocasión. No me refiero a que se haya firmado algún tipo de carnet o afiliación. No, me refiero a una relación salvífica con Cristo. Esto nos hace ver a nosotros la necesidad que hay de que muchos vengan a ese encuentro para una restauración espiritual con el Señor Jesucristo. Entonces, debemos clamar a Él por gracia si vamos a recibir ayuda en nuestra necesidad. Clamar como estos dos ciegos, clamar en esa urgencia, clamar en ese desespero, clamar en esa necesidad ante el Señor. Tal vez has fracturado tu vida por alguna mala decisión que has tomado y que te ha destruido. Y la razón de ello es porque estás ciego y tú creías que veías. Malas decisiones que tomaste. Malas decisiones que en un momento pensando que estabas viendo, las hiciste. Pero eso lo que trajo fue consecuencias desastrosas a tu vida. Porque creías que veías, pero en realidad estabas ciego. Tu ceguera te condujo a donde no debías ir. Tropezaste, caíste, te has golpeado. Y ahora yo te invito a que vengas donde Jesús y clames a Él como estos dos hombres. Estos dos mendigos entonces, como ves, son una foto tuya. Son una foto de cada uno de nosotros. Estos dos mendigos son personas que representan a la gente que necesita del Señor. Todas las personas necesitan del Señor, pero no todas las personas perciben esa necesidad. No, todas las personas piensan que ven, que están bien, que no necesitan una ayuda para mejorar su vista. Definitivamente no. Y lo triste es que hay muchas personas, incluso en las iglesias, que no saben que necesitan a Jesús. O que tal vez lo saben, pero lo rehúsan. O que tal vez piensan que no es su tiempo, que no es el momento. Tal vez para otra ocasión. Piensan que ven, pero están ciegos. Piensan que sus vidas están bien, pero definitivamente no. John Flavel, que es un puritano antiguo, él dijo una vez: Cristo no es dulce hasta que el pecado se hace amargo para nosotros. Y lo lamentable es que hay personas que piensan que no necesitan de la gracia de Jesús. Piensan que están bien, que no tienen necesidad, porque no ven su pecado. Y este pasaje nos está diciendo que si somos mendigos espiritualmente, esto es lo que debíamos estar clamando como estos dos ciegos. ¿Te das cuenta de lo que eres si estás separado de Jesús? Eso es importante entenderlo. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Cómo es nuestra vida? ¿Cuál es nuestro destino si estamos separados de Jesús? Mientras los discípulos de Jesús estaban pidiendo por estatus, por prestigio,
por poder, por posición. Recordamos que eso fue precisamente lo que vimos en los pasajes anteriores. La madre de Juan y Jacob se acercó junto con estos dos muchachos, donde el Señor Jesucristo preguntándole o pidiéndole: Señor, ¿sería posible que en tu reino sientes a uno de mis hijos, a Juan, si te parece, a la derecha y a Jacob a la izquierda? Ellos estaban buscando por prestigio, poder, salir adelante de una manera egoísta con relación a los otros apóstoles. Y ahora vemos que este encuentro de estos dos ciegos es un contraste para ver precisamente lo que es la vida en el reino de los cielos. Y Mateo acomoda esto de una manera perfecta. Él acomoda en su escritura, en su evangelio, este pasaje inmediatamente de esta situación. Porque mientras estos hombres que deberían haber comprendido la realidad de lo que Jesús les ha dicho y el verdadero sentido o entendimiento de lo que es el reino de los cielos, estos dos mendigos que no ven físicamente están viendo más allá que lo que ellos están comprendiendo. Mientras los discípulos estaban pidiendo por estatus, prestigio y reconocimiento, estos dos hombres están aquí pidiendo por misericordia, por misericordia. Mateo 20:30. Cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Esto es un grito persistente. Esto no es una voz por allá perdida, no, es un grito fuerte, un grito que ellos quieren que sea escuchado, un grito de clamor, un grito de urgencia, un grito de necesidad. Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Un gran clamor penetrante. Pero lo importante aquí es las palabras que estos hombres mencionan. Ellos saben a quién se están dirigiendo. Ellos saben a quién deben hacerle esa petición. Ellos mencionan la palabra Señor y no están diciendo Mister, no están diciendo Sir. Ellos están mencionando la palabra Kurios, que es la palabra que la Septuaginta traduce del hebreo como el nombre de Dios. La palabra Jehová, Adonai, la palabra Elohim. O sea que ellos saben perfectamente a quién se están dirigiendo. Y ellos dicen Hijo de David. Este nombre que ellos mencionan, Hijo de David, lo vemos en varias ocasiones en el Evangelio, en las Escrituras, y precisamente en el Evangelio de Mateo lo vemos en 6 ocasiones. 6 ocasiones Mateo presenta a Jesús como el Hijo de David. Presenta o menciona a personas que se dirigen a Jesús como Hijo de David. Y de hecho, Mateo lo menciona desde el inicio de su Evangelio, en el capítulo 1, versículo 1 del Evangelio de Mateo, donde dice: libro de la genealogía de Jesucristo, Hijo de David, Hijo de Abraham. Jesús nació en Belén, de acuerdo a Mateo 2:1, la ciudad de David, de acuerdo a 1 de Samuel 16:1 o 1 de Samuel 17:12. Jesús nació en la tierra o en la región donde nació David. Dios le había prometido a David, el segundo rey de Israel, que su trono sería establecido de una manera para siempre. Segunda de Samuel 7:12 dice: y cuando tus días sean cumplidos, hablándole el Señor a David, el rey, en aquel momento, y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Aquí no está hablando de Salomón, su hijo. No, está hablando de uno que vendría de la descendencia de David y que su trono sería para siempre. Salomón murió. Su trono fue sucedido.
Él no continúa ahí eternamente. Y aquí está hablando entonces del Hijo de Dios. Hijo de David significa que es el heredero del trono de David. Y Pablo inicia su epístola en el libro de los Romanos haciendo una declaración que es el fundamento de la fe cristiana. El Hijo de Dios hecho carne, de la descendencia de David según la carne. En Romanos 1:1, el apóstol Pablo, haciendo su introducción, dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Algo que ya estaba prometido desde las escrituras, desde el Antiguo Testamento, y Pablo ahora hace mención de aquello. Dice, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Cuando él habla Jesucristo, siempre tenemos que hacer mención que ese no es un nombre compuesto, que ese no es ni el nombre ni el apellido de Jesús. Jesús es el nombre que significa Jehová salva. Cristo es la palabra que significa Mesías, el ungido. Cuando nosotros vemos en la Escritura la palabra Cristo, se está refiriendo al Mesías, al ungido de Dios. Entonces Pablo dice, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Porque José, su padre terrenal, e incluso el libro de Lucas afirma que María, incluso, vienen de esa descendencia. Entonces Jesús, en su humanidad, hecho carne, como menciona las Escrituras, del linaje de David según la carne, viene a este mundo. Y dice el apóstol Pablo en el versículo 4 de Romanos 1, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. O sea que Pablo proclama a una persona, tanto hombre como Dios, y la humanidad de Jesús, de la descendencia de David, y este Dios hecho hombre, que da su vida en la cruz por los suyos, y que al tercer día, en la resurrección entonces, Dios lo declara con poder como su Hijo, a través, por esa resurrección llevada a cabo por el Espíritu Santo. Y cuando regrese Él, por segunda vez, será este mismo Cristo, descendiente de David, según la carne, y el Hijo de Dios. Estos dos hombres saben perfectamente a quién se están dirigiendo. Saben perfectamente que se están dirigiendo al Mesías, al Hijo de David, al Hijo de Dios. Y, como lo mencionan inicialmente, al Dios, al Curios, hecho carne. Entonces están estos dos hombres que claman diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Son gritos de estos hombres persistentemente por misericordia, insistentemente por misericordia a Jesús. ¡Wow! ¡Qué petición! Es una petición que debería estar en los labios de la humanidad. ¡Qué petición! Y mientras los discípulos están clamando por poder, por prestigio, por posición, estos hombres están clamando por misericordia insistentemente. Y encontramos un más noble ejemplo en estos mendigos ciegos que en los mismos discípulos. Estos hombres, estos dos ciegos, saben que tienen necesidad de misericordia. Los discípulos en ese momento no. Ellos están buscando poder, prestigio, nombre, posición. Nosotros escuchamos de aquel único que puede proveer esa misericordia. Y desde luego la multitud es tan insensible y falta de compasión que lo único que hacen es tratar de silenciar a estos hombres. Ellos están pasando ahí, estos hombres están a los gritos y la multitud se incomoda, se molesta. Y aquellos que se suponen son los pobres ignorantes, hombres ciegos que están al lado del camino,
son aquellos que tienen el entendimiento correcto. Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y esta palabra misericordia significa sentir simpatía con otra persona en su miseria, y especialmente manifestada en actos. No solamente sentir pesar, sentir dolor de la miseria de otros, sino acudir a ellos con actos, con hechos. Compadecerse de los sufrimientos y miserias ajenos. La palabra misericordia aparece en 364 versículos de la Reina Valera. Así que es una palabra que tiene mucho significado. Y cuando hablamos de la palabra misericordia, Jonathan Edwards, aquel gran teólogo americano, en términos claros definió lo que significa la palabra misericordia, y pudiera yo llamarlo de una manera gráfica. Él dice: a Dios le agrada mostrar misericordia a sus enemigos, según su propio placer soberano. Aunque está infinitamente por encima de todos y no necesita criaturas, sin embargo, se complace en tener actos de misericordia con los pobres gusanos del polvo. Así lo define Jonathan Edwards. El Señor no le debe misericordia a nadie. Definitivamente no. De hecho, la definición de la palabra misericordia no se puede definir, valga la redundancia, como un deber. La misericordia es algo que Dios extiende en su bondad. La misericordia es algo que Dios da de su gracia a aquellos que no lo merecen. Dios no le debe misericordia a nadie. Definitivamente no. El ruego de estos hombres, los gritos, las súplicas, es tan persistente, hecha de una manera tan fuerte, tan grave, tan audible, que estas personas de la multitud sienten molestia por ello. Versículo 31. Y la gente les reprendió para que callasen. Wow. El Señor Jesucristo viene caminando, muchas personas a su alrededor. Me imagino que viene su séquito de discípulos, sus apóstoles detrás de él, a los lados, viene la multitud, gente que seguía de todas las partes, buscando en él aprender sanidades, y la gente que está viniendo para la fiesta de diferentes regiones, y están ahí estos gritando, y estos hombres: ¡hey, cállense! Están molestando, miren, no dejan al maestro tranquilo, cállense. Esta gente están como diciendo: no griten más. La gente se incomoda. Y un comentario dice que los mendigos en ese lugar no tenían habilidad de cuidarse por sí mismos, de arreglarse, de asearse. Eran personas que eran prácticamente puestas a un lado como personas repugnantes. Y las personas la miraban con desprecio, a pesar de su incapacidad física. Incluso en esas condiciones no sentían compasión por ellos. Por eso les molesta. Eso es lo más bajo. Cállense. Están interrumpiendo. Y es un claro reflejo de lo que sucede en muchas ocasiones. Se menosprecia a la gente que tal vez puede estar en una categoría económica, o qué sé yo, física, o en alguna otra circunstancia. Se pone a un lado. Se pone a un lado. Y podíamos imaginar incluso a los discípulos siendo parte de estas personas. Cállense. Y recordamos muy bien que ellos estaban impidiendo a los niños que se acercaran al Señor, en unos versículos anteriores, en 19:13. Y recordamos también cuando se estaba realizando la alimentación de los 5,000. Señor, manda a estos que vayan allá al pueblo cercano y compren comida. Ya está tarde. Pudiéramos imaginar, la Escritura no nos dice, pero teniendo este antecedente, pudiéramos imaginar que los discípulos están allí también haciendo o siendo parte de estos que les molesta que estos hombres ciegos, sucios, malolientes, estén allí gritando por misericordia.
Aquí están estos dos malolientes, mendigos. Y Jesús está pasando por el lado de ellos, camino a Jerusalén. Y estos hombres no se intimidan. Ellos pudieron haberse quedado callados por temor de las personas. Esta multitud aquí nos van a linchar. Ellos pudieron haberse quedado callados perfectamente, pero no lo hicieron. Ellos eran persistentes. Dice el versículo, pero ellos clamaban más, diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. No los callaban, seguían gritando con más insistencia. Ellos sabían lo que necesitaban. Ellos reconocían que estaban ciegos y necesitaban la vista. ¿Y no has notado que cuando tú deseas obedecer al Señor y persistentemente buscas al Señor, siempre va a haber alguien que lo impida? Generalmente, en la familia, en el trabajo o en la iglesia. Siempre va a haber gente que te desanimen, que te desalienten, que te quiten el entusiasmo. Siempre va a haber. Son las personas que tienen cerca. Y lamentablemente, a veces hasta las mismas personas de la iglesia. Aquellos que profesan conocer al Señor. Aquellos que dicen conocer bastante de la Biblia. Y si tú realmente deseas buscar al Señor, tienes que empujar en medio de la multitud. Tienes que ser persistente. Tienes que enfatizar. Tienes que clamar al Señor por misericordia. Como lo hizo la mujer del flujo de sangre, si recordamos bien. Esta mujer, en una condición que ella tenía, que era considerada inmunda delante de la sociedad, se inmiscuye en medio también de una multitud, y como ella pudo, se agachó, como pudo, llegó por la parte de atrás y tocó al Señor en su manto, el borde de su manto. Se necesita valor, se necesita persistencia, se necesita oración, se necesita clamar al Señor, se necesita ser persistente y constantemente rogar al Señor por misericordia, pedir por su luz, pedir por el entendimiento, pedir por sabiduría, pedir por el conocimiento de su verdad. Se necesita definitivamente. Y por encima de todas las cosas, pedir por Jesús, pedir por salvación. Es un clamor urgente que es necesario. Como estos dos ciegos, debemos orar persistentemente cuando buscamos al Señor. Constantemente. Y tal vez estás aquí y quisieras ser salvo. O no sabes cómo ser salvo. O quizás estás aquí y puedes creer que has sido convertido, pero has sido convertido falsamente. Se necesita clamar al Señor por misericordia. Tienes que rogar al Señor sin parar, pidiendo al Señor por su luz. Siempre. Hay que clamar a Él. Hay que clamar a Él, poniendo todo tu pecado a los pies de Jesús. Y como vemos, hay mucho que aprender de estos dos ciegos. Mucho, mucho. A estos dos ciegos entonces les ocurre algo espectacular. Les ocurre aquello que ellos clamaban, pedían, pero tal vez pensaban en su imaginación que no fuera posible en medio de esa multitud, que el Señor fuera a pasar en ese río de gente y ni siquiera los escuchara o no los tuviera en cuenta. Pero en este momento Jesús se detiene. Algunos en la multitud dirían, ¿pero qué está haciendo el Señor? Mira, se está acercando a estos malolientes, a esta gente que está molestando. Esta gente que está interfiriendo, esta gente que nos está llenando la cabeza con sus gritos, molestándonos. Dirían, wow, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? O tal vez el Señor se va a acercar para callarlos y ya no sigan haciendo más ruido. El Señor se acerca. Jesús va camino a Jerusalén, pero se detiene y viene donde estos dos hombres y los llama. Mateo 20:32. Deteniéndose Jesús, los llamó y les dijo, ¿qué queréis que os haga?
Wow, ¿qué queréis que os haga? Esta es una escena emocionante. Wow, si nosotros nos imaginamos, nosotros clamando al Señor en una oración persistente, en algo que anhelamos, en algo que sentimos es nuestra urgencia, y el Señor se nos aparezca a nosotros y nos diga, ¿qué quieres? Wow, ¿qué haríamos en ese momento? ¿Sacaríamos una lista de aquellas cosas que queremos? Una casa, un nuevo carro, un mejor trabajo, una buena esposa, un buen esposo. ¿Qué pediríamos en ese momento? Pero Jesús sabe cuál es la necesidad más urgente. Más allá de aquellas situaciones materiales o físicas que pudiéramos nosotros estar requiriendo. Él sabe que hay una necesidad mayor. Vuelvo y repito, esta escena es emocionante. Él está hablando sobre el tema central de tu vida cuando está al frente de ti y te dice qué quieres que haga por ti. Él sabe. El problema central de nuestra vida es moral. Es tu pecado, es tu culpa, es la ira de Dios. Y Jesús sabe cuál es nuestra necesidad. Él lo sabe. Ellos sabían a quién tenían al frente para hacerle esa petición. Estos hombres en ningún momento le dijeron, Señor, pero déjanos pensar a ver qué sería lo mejor que te pudiéramos pedir. No, ellos inmediatamente responden, versículo 33, Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Estos hombres eran ciegos y sabían cuál era su necesidad. La sabían correctamente. En cambio, los discípulos, vuelvo y repito, en el pasaje anterior, pensaban solamente en reconocimiento, en poder, en prestigio y posición. Y estos hombres están allí. Y si nosotros somos honestos, debemos reconocer que no podemos ver sin el Señor. Si no tenemos al Señor, estamos ciegos. Totalmente ciegos. Si no pedimos al Señor vista para entender su voluntad, vamos a actuar como los discípulos actuaron en los versículos anteriores. Siempre vamos a clamar por cosas que pensamos son prioridad de nuestras vidas. Pero se nos olvida lo más importante, que lo que es prioridad, mayormente que cualquier otra cuestión física, material, es nuestra vida espiritual, nuestra alma. Esa es la mayor necesidad. Hasta que no tengamos el sentido de nuestra propia deficiencia e incompetencia, nunca recibiremos sabiduría. Tenemos que llegar a ese momento de reconocer nuestra incapacidad, nuestra incompetencia y clamar a Dios por misericordia, porque nuestra vista espiritual sea abierta. De lo contrario, seguirán transcurriendo los años en una ceguera. Aunque creas que ves. Y eso es lo duro de esta situación. Vemos personas que a través de los años viven tal vez en una religiosidad. Viven de una manera en que creen que su servicio al Señor es prácticamente lo que compensa o lo que les da la vista. Pero vemos que eso va más allá. Va mucho más allá. La verdadera vista llega cuando reconocemos nuestra ceguera, nuestra incapacidad, nuestra deficiencia, nuestro pecado, nuestra culpa, y venimos a aquel que es el único capaz de remover esa escama de nuestros ojos, de nuestro corazón, pudiera decir más directamente, y dar luz a nuestras vidas. Es la única manera. Muchas personas en el mundo se sorprenden por qué el mundo está tan enloquecido. Porque el mundo es una sociedad de personas que son ciegas pero creen que ven.
Vivimos en una sociedad en que se cree que las soluciones son de todo tipo, pero las soluciones son espirituales. Vivimos en una sociedad donde cree que la solución, políticamente hablando, es forzarnos de una manera restrictiva, dictatorial, a mandatos por ciertas circunstancias, por virus, por determinadas circunstancias, pero la realidad es que el problema es espiritual. Espiritual, corazones dañados, corazones que están totalmente obstruidos, bloqueados a la verdad. Esa es nuestra sociedad. Ellos no saben lo que están haciendo. Ellos están caminando en oscuridad. Ellos están tropezando. Ellos están tomando o cayendo en lugares equivocados. Están tomando decisiones erradas. Y el problema es espiritual. El problema es espiritual. Versículo 34. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos. Y aquí algo muy importante. Esta palabra compadecerse es ser movido en las entrañas. Esta palabra es ser movido en compasión, pero ese movimiento que produce como que cuando usted siente que el estómago se le revuelve, como dicen algunas personas. Ser movido por la situación de otra persona y correr a ayudarlo. Eso fue lo que sintió Jesús en este momento. Esto nos manifiesta que no importa qué tan sucios estemos, porque Jesús ve a estos hombres despreciables, sucios, malolientos, repugnantes, y Jesús se acerca. Esto nos hace ver que no importa qué tan sucios, repugnantes podamos estar por nuestro pecado, siempre hay una misericordia, una compasión de Jesús por aquellos que claman por ella. Hay que clamar por ella. Hay que clamar por misericordia. Tú tienes que venir en ruego al Señor y encontrarás la compasión del Señor. Hay que venir a Él. Hay que venir a Él. Y Jesús los tocó. No es como tal vez alguna persona escrupulosa. Va a poner unos guantes. ¿A dónde está el frasco de desinfectante para acercarme a este hombre? Jesús con su mano limpia, santa, pura, se acerca y los toca. Él no tenía necesidad de tocarlos. Recordamos que él ha hecho sanidades a la distancia. Él no tenía necesidad de hacerlo, pero Jesús hace aún más manifiesto su amor, su compasión, su manifestación de empatía con aquellos que están padeciendo y que están en urgente necesidad. Jesús los toca. Jesús va sin guantes, sin instrumentos o medicina, y toca a estos hombres sucios, malolientos, despreciables. Y ahí está la gente viendo. Todos están viendo. Y Jesús se acerca a ellos. Marcos 10:52 dice, y Jesús les dijo, vete, tu fe te ha salvado. Vete. Jesús les dijo, váyanse, la fe los ha salvado. Y dice que inmediatamente recibieron la vista y le siguieron. Wow. Jesús les dijo, tomen su camino, ya están sanos. Pero ellos decidieron seguir al Señor. Seguirlo en su camino a Jerusalén. Seguirlo hasta la crucifixión. Esa es la señal de un verdadero discípulo, de un verdadero convertido, de un verdadero cristiano. Seguir al Señor. En el seguimiento se demuestra si verdaderamente esa compasión o esa misericordia ha sido efectiva en aquella persona. El seguimiento. El seguimiento. Y cuando dice, tu fe te ha salvado, en el libro de Marcos 10:52, es no solo la fe en el poder de Cristo para restaurarles su vista, es su fe en el Señor Jesucristo como aquel Mesías.
Es su fe en Jesús como el Hijo de Dios. Es su fe en el único que es capaz de hacer lo que el ser humano no puede hacer. Jesús, el Hijo de David. De modo que por ser Cristo el objeto de su fe, fueron salvos, tanto en su cuerpo como en su alma. La sanidad a su alma llegó mucho antes de que fueran sido salvos de su ceguera física. Su sanidad llegó primeramente a su alma antes de que pudiera llegar a sus ojos. Así es como obra el Señor. Así es como obra el Señor. Jesús les dijo que se fueran, de acuerdo a Marcos 10:52, pero ellos les siguieron. Ellos, al recobrar la vista, lo primero que vieron fue el rostro de Jesús. En ese momento ellos estaban frente a frente. ¿Qué quieres que yo les haga? Señor, que nos devuelvas la vista. Jesús los toca, inmediatamente sus ojos fueron abiertos. ¿Y a quién tenían ahí? Al Señor, que posiblemente aún estaba apenas retrayendo su mano. Y no tocado así que ya, no, tocadole. No sabemos si todavía tenía la mano encima de ellos. Ellos lo vieron a Él, sintieron su compasión, sintieron esa realidad de tener al Hijo de Dios de frente, de tener al Dios encarnado. ¿Y cuál fue su reacción? La única que pudiera tener cualquier persona que es impactado por la presencia de Jesús. Aquel que ha sido verdaderamente impactado por la presencia de Jesús, lo seguirá. No hay tal cosa de un cristiano que sí hizo una confesión de fe, ese día lloró, se arrepintió, pero después salió y sigue su vida común y corriente, siendo prácticamente irreconocible con el resto del mundo. No hay tal cosa. Un cristiano verdadero seguirá a Jesús. Y esto fue lo que estos dos hombres hicieron. Y la pregunta para todos es, ¿están siguiendo a Jesús? ¿Están siguiendo a Jesús en ese caminar continuo? En ese caminar que representa cargar la cruz diariamente, dicen los evangelios. ¿Estamos siguiendo a Jesús? ¿Has visto lo que realmente sucede en la cruz? El Hijo de Dios crucificado, que eso es precisamente a lo que se encaminan. Ya empezamos prácticamente en la semana final de su pasión. Ya nos estamos acercando. Jesús está entrando precisamente la próxima semana, si Dios lo permite, veremos su entrada a Jerusalén. Ya está Jesús en su último momento. La respuesta es que si ves tu necesidad, si ves que ese pecado tuyo necesita un clamor por misericordia, tu culpa, que llevarás un castigo, si sabes eso, seguirás a Jesús y clamarás a Él por misericordia, por apertura de tu visión, por apertura de esa escama que está bloqueando no solo tus córneas, tus retinas, sino el corazón. Clamar a Él por misericordia. ¿Cuántas veces Jesús ha pasado por tu lado y no lo has visto? ¿Cuántas veces y no has clamado a Él por misericordia? ¿Cuántas personas al leer la Biblia son confrontados con la palabra? Son correctamente exhortados y ven la Escritura ya como una carga. ¿Cuántas personas? ¿Cuántas personas se pierden la oportunidad de encontrarse con Jesús? Porque no les interesa. No, que vamos a ir a la iglesia. No, que alguien está predicando en la esquina, salen por la otra cuadra. No les interesa. Y si fuéramos como estos dos ciegos, no dejaríamos pasar la oportunidad de llamar a Jesús cuando está siempre pasando por nuestro lado y clamarle a Él por misericordia y porque abra nuestra vista.
nuestra vista. Muchos pierden esta oportunidad porque creen que ven, pero están ciegos, no sienten esa necesidad. Y en conclusión, muy a menudo sabemos que estamos necesitados cuando tenemos un problema físico, cuando tenemos un problema familiar, cuando tenemos un problema de relación, cuando tenemos un problema de dinero. Pero nunca reconocemos nuestra necesidad cuando vemos que estamos ciegos espiritualmente. Nunca se reconoce esa necesidad. Y es urgente reconocerla. Nunca nos damos cuenta de que el problema somos nosotros. No, pensamos que es la sociedad. Es que el problema es que necesitamos ser transformados. Porque la sociedad vive en una conformación a este mundo. Y la Escritura nos dice, no os conforméis a este mundo, sino ser transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Necesitamos esa transformación. Y aquí están estos dos mendigos. Aquí están. Estos son esos dos hombres mendigos que están ahí clamando, porque reconocen su necesidad. Y Jesús va a construir su reino con personas como estos dos ciegos. Jesús no construye un reino con personas que buscan prestigio, posición, popularidad, fama, reconocimiento. Jesús manifiesta un reino con esas personas que son verdaderamente miserables, que reconocen su incapacidad, reconocen su pobreza espiritual, reconocen que no tienen nada que aportar al Señor y vienen solamente en súplica delante de Él, clamando a Él por misericordia. Solamente, no hay nada más, nada más. Jesús llama a estos que Él considera como los pequeños. Lo vimos en los versículos anteriores. Aquellos que son humildes. Aquellos que saben que no existe ni orgullo, ni prepotencia, ni buscan posición. Aquellos que dependen solamente de ese Padre que los sustenta, que tienen esa confianza firme en el Padre. Jesús busca a estos pequeños. Pero la postura del cristiano es una que siempre está anhelando por la luz de Dios. Esa es la postura de un cristiano. Siempre está anhelando por la luz de Dios, por sabiduría, por conocimiento, por entendimiento de su verdad. Está caminando en un arrepentimiento constante. Está yendo siempre en ese camino pareciéndose más a Cristo. La misericordia va más allá de nuestro entendimiento. Debido a que la ira y la misericordia de Dios se encontraron en la cruz, precisamente en ese lugar, en ese madero, es que somos transformados y capacitados para la eternidad. La cruz muestra la misericordia, la gracia y la justicia de Dios. Solo la cruz. 2 Corintios 4:6 dice, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Es en la cruz, pidiendo a Él, estando sujetos a Él, adheridos a Él, como esa rama adherida al pámpano, como en Juan 15. Porque apartados de Él nada podemos hacer, solamente allí. Se necesita un sentido de desesperación para venir a Jesús. Necesitas un reconocimiento desesperado de tu necesidad para que puedas venir a Jesús. Mientras no lo sientas, no lo encontrarás. Porque sabes, una persona que no reconoce su necesidad de Cristo, como un alcohólico, como un drogadicto, que siempre piensa que está bien, no, esto yo lo puedo controlar. Ustedes están exagerando. Y ahí está la familia diciéndole, estás mal, necesitas ayuda.
No, yo esto lo puedo controlar. No se preocupen, yo lo domino. Y no se dan cuenta que antes eso los está dominando. Mientras una persona no reconozca su necesidad, nunca va a buscar por misericordia y tampoco la va a recibir. El momento mayor donde hay esperanza es cuando reconoces tu necesidad y clamas por misericordia al Señor. Definitivamente. Este pasaje es una imagen de cómo clamamos al Señor Jesús cuando nos damos cuenta de que estamos necesitados. Estos dos ciegos, por eso dije, es un retrato de tu vida y es un retrato de mi vida. Clamando al Señor por misericordia. Salmo 116:5 dice, clemente es Jehová y justo. Sí, misericordioso es nuestro Dios. Es clemente, es misericordioso. Hebreos 4:16 dice, entonces si el Señor es clemente, justo y misericordioso, Hebreos 4:16, acerquémonos pues. Hay que venir a Él, hay que clamar a Él, acercarse a Él confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar su misericordia y hallar gracia y oportuno socorro. Ahí está. Él es misericordioso, pero necesita clamar a Él. Se necesita clamar a Él. Misericordia es Dios extendiendo su paciencia a aquellos que merecen solamente ser castigados. Vuelvo y repito esta frase. Misericordia es solamente la paciencia de Dios contra aquellos que solamente merecen ser castigados. Y si tú estás aquí y no conoces al Señor, o has oído hablar de Él, pero rehusas acercarte a Él, tú eres espiritualmente ciego. Definitivamente. Si lo rehusas es espiritualmente. Y tu ceguera te conducirá al dolor y sufrimiento eterno si no caes en cuenta de ello. Así es. Aquel que rehúsa creer en el Señor, la ira de Dios está sobre él. Salmo 33:18. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre todo o sobre los que esperan en su misericordia. El Señor, su visión está sobre todo el mundo, pero especialmente está fijo en aquellos que esperan en su misericordia. Y como cristianos hemos recibido misericordia. Por tal razón, debemos brindar misericordia a otros. No como los discípulos cuando estaban pasando el Señor al lado de estos hombres. Como cristianos debemos brindar misericordia a otros. Es un símbolo, es una marca del verdadero cristiano. El Señor Jesucristo dijo en Lucas 6:36, sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Sed pues, es un mandato, es una orden, es tan imperativo. Sed pues misericordioso como vuestro Padre también es misericordioso. Santiago 2:13, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Oiga eso. Juicio sin misericordia se hará contra aquel que no hiciere misericordia. O sea que como receptores de misericordia, debemos brindar misericordia. Y ya hemos dicho en esa frase, es la paciencia de Dios hacia aquellos que lo único que merecen es castigo. Tal vez tengas personas, tengas amigos, tengas hermanos, que tal vez tienes alguna situación, alguna circunstancia, tienes que brindar misericordia. Tienes que mostrar el amor y la misericordia que has recibido, porque aquí está, juicio sin misericordia se hará contra aquel que no hiciera misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. El Señor Jesucristo termina o dice en el Sermón del Monte, Mateo 5:7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia.
Así que, mis hermanos, esta gráfica que hemos visto en esta tarde de estos dos hombres ciegos, despreciables, que lo único que buscaban era apertura de sus ojos, es el clamor que cada uno de nosotros debemos estar haciendo constantemente. Porque a veces pareciera que nuestra visión se nublara. Pareciera que cuando nos echan esas gotas, cuando vamos a esos exámenes oftalmológicos que quedamos como que no vemos. Así pareciera espiritualmente. Debemos clamar al Señor siempre, porque nuestra vista puede permanecer 20/20 a las cuestiones espirituales y a la misma vez haciendo manifiesta la misericordia hacia los demás, así como el Señor la ha manifestado hacia nosotros. Así es. Como dice Tito, o el apóstol Pablo en Tito 3:5, nos salvó el Señor Jesucristo, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu. Así que, mis hermanos, estamos en este mundo, continuamos avanzando en este recorrido, en este camino estrecho, y lo único que nos sirve, que nos mantiene abierta nuestra visión, es cuando clamamos a Dios porque esa visión se permanezca siempre abierta, funcionando correctamente y viendo precisamente todo aquello que Él nos pone en el camino y que nosotros somos probados, somos puestos en esas circunstancias precisamente para hacer manifiesto si verdaderamente somos aquellos que vemos. Amén, mis hermanos, oramos. Bendito Dios y Padre eterno, gracias por tu palabra. Gracias por tu bondad. Gracias por abrir nuestros ojos. Gracias porque definitivamente nuestra ceguera ha sido total. Y lo lamentable es que este mundo está ciego por el Dios de este mundo y por sus atracciones, por el deleite de los ojos, por los deseos de la carne, que es lo que yace en nosotros y que este príncipe nos ofrece a la vista, nos hace aún más alejarnos de la luz. Pero clamamos, Señor, porque personas, el mundo, puedan ver su condición de ceguera, aunque crean que ven, puedan clamar por misericordia. La misericordia que tú, Señor, tienes disponible para aquellos que claman por ella. Tus ojos están atentos al mundo, pero especialmente por aquellos que claman por misericordia. Aquí estamos, Señor. Acláranos